Gracias, presidente. Un cordial saludo a todas las bancadas y esta gran oportunidad particularmente a los citantes para hablar de la reforma agraria. Y fíjense ustedes que yo celebro este debate inicialmente. Encuentro la voluntad y la disposición a partir de las diferencias políticas que puedan coexistir en este recinto de hablar de un tema que fue postergado durante más de 100 años en este país. De un tema álgido, complejo, que ha ocasionado distintas guerras, que ha ocasionado distintas víctimas de la violencia en Colombia y que hoy definitivamente podemos poner sobre la mesa de forma clara cómo se viene haciendo, dónde se viene haciendo, bajo qué consideraciones, bajo qué fragilidades también decírselo al país y de forma clara y concreta mirar cómo un mecanismo a partir del diálogo nacional puede fortalecer nuestra capacidad de gestión para sacar esta tarea de una gran envergadura adelante. Siguiente. Yo simplemente quiero repasar con claridad algunas de las cifras que se han dado aquí. Siguiente. Estas son las hectáreas adquiridas. Siguiente, aquí ya se ha hablado bastante de hectáreas. Las hectáreas formalizadas que son claves. Y son claves porque la limitación sustancial al acceso al crédito es la informalidad de la tierra. Entonces, tener una ruta única de formalización ha sido una de las transformaciones sustanciales de la Agencia Nacional de Tierras desde que tuve la posibilidad de llegar allí. Eso nos ha permitido acelerar los esquemas de formalización, acelerar las condiciones para que víctimas como las del Aro por fin, después de 20 años, tengan título de propiedad y a partir de ello avanzar en lo que también decía aquí el senador Correa, en el esquema de barridos prediales, también avanzar sustancialmente en los esquemas de formalización de la propiedad. Siguiente. Procesos agrarios, y ya lo anotaba la ministra. La facultad que se está planteando en el marco de la jurisdicción agraria no es otra cosa que lo que ya se aprobó en el plan de desarrollo. Y es que en los esquemas de transición, particularmente en donde la Administración de Tierras de la Nación está revestida por el Estado, sea la Agencia Nacional de Tierras la que determine las condiciones oportunas para cuidar los bienes del Estado y disponerlos como obedece la ley, fundamentalmente bajo una premisa sustancial, y es que los baldíos de la nación son para campesinos sin tierra. Esos son elementos centrales que se vienen planteando y que nos han permitido tener estas decisiones. Y decisiones que a pesar de consagrarse jurídicamente no se consagraban materialmente. Y ahí tenemos que retomar el caso de las pavas que fue hace poco documentado. Es la misma Corte Constitucional la que nos permitió titular las pavas. Y a las pavas y a los campesinos de Azocap no los sacó en su momento ningún empresario. Lo sacó el bloqueo Sur Bolívar. Lo sacó el paramilitarismo de esa tierra. Y en ese sentido, si no hubiéramos tenido esas competencias en su momento, no hubiéramos podido hacer justicia, por lo menos con lo que nos ha permitido la Corte Constitucional de titular, y al mismo tiempo esperar las condiciones oportunas por las cuales el Consejo de Estado determine el restante destino de este importante predio. Siguiente. Zonas de reserva campesina, 7 zonas de reserva campesina que son muy importantes, pero además quiero hablar de las zonas de reserva campesina del arco amazónico. Las zonas de reserva campesina del arco amazónico son sustancialmente para proteger la Amazonía. Tan es así que hemos venido conciliando en cabeza de nuestra ministra un acuerdo con la ministra de Medio Ambiente para disponer de las garantías de organizar al campesinado en función de proteger en las zonas de amortiguación los parques nacionales. No es para deforestarles, por el contrario, la informalidad, la ilegalidad, el vacío propicio de la colonización sin derechos es lo que fomenta sin duda alguna actuaciones que están por fuera del margen de la ley en ese tipo de territorios. Crear las zonas de reserva campesina dispone de un plan de desarrollo específico en esas áreas que permite cuidar la Amazonía y disponer que las comunidades campesinas asentadas y las comunidades locales asentadas se pongan al servicio de los planes de protección forestal de la Amazonía colombiana. Eso es muy importante disponerlo. Siguiente. La constitución de territorios étnicos, podemos seguir. Siguiente. La destinación de las hectáreas. Siguiente. Porque yo quiero entrar en las compras técnicas, que es muy importante detallar una diferencia, senador, entre lo que se compra para campesinos y lo que se compra para comunidades étnicas. Para comunidades campesinas se dispuso de un programa especial en el que cualquier propietario puede ofrecer su tierra. Para comunidades étnicas, quien dispone,
quien relaciona el predio sustancial que nosotros vamos a comprar son las autoridades tradicionales de la comunidad étnica. Entonces, en referencia explícita al primer caso que usted planteó, Emperatriz, cuando nosotros revisamos las condiciones legales de esa transacción, nos damos cuenta que no existe una restricción legal alguna para poder comprar esa tierra, que por el contrario, el personaje que usted bien identifica y que identificamos nosotros también, a pesar de que yo en ese momento no era director de la Agencia Nacional de Tierras, era uno de los socios de ese predio y no tenía ninguna anotación, ni aparecía en el fisco, ni aparecía en ninguna otra condición distinta que permitiera o que de alguna manera nos permitiera usar otro tipo de instrumento jurídico para adquirir esa tierra. Acordémonos que la finca Emperatriz murieron 22 indígenas, si no estoy mal, era una gran masacre que se generó contra los nazis en el norte del Cauca. Así que comprar esa hectárea, comprar esa finca, comprar las 3 fincas de la Mesa del Norte del Cauca, fundamentalmente ha sido un acto de justicia histórica. Siguiente. Y aquí hay un elemento que es muy importante. Más allá de las 103.000 compras, de las 25.000 hectáreas de compras de la SAE, de las 10.463 compras de transferencia gratuita, ¿qué son? Cuando hay sentencia judicial en los bienes activos de la SAE, son transferencias gratuitas. Cuando no existe sentencia y hay de alguna manera una responsabilidad de administración por parte de la SAE, se definió a partir del Plan de Desarrollo y Mecanismo de Enajenación Temprana, y es la Agencia Nacional de Tierras la que compra esa tierra. En ese contexto vamos 25.987 hectáreas por compra de la SAE y 10.463 hectáreas de transferencia. De procesos agrarios, que es muy importante, 130.657 hectáreas, más lo que anotaba el senador Wilson Arias, la decisión que se toma el día de hoy por la dirección jurídica de la entidad. Siguiente. Y aquí hay elementos que son sustanciales. Ojo con los elementos, una cosa es lo obligado, otra cosa es lo comprometido. Hoy nosotros tenemos el 39% de nuestro presupuesto comprometido, y entre el 39% de nuestro presupuesto comprometido significa que ya nos gastamos más de lo que se gastó la Agencia Nacional de Tierras en todo el año pasado. Significa que hoy, agosto, ya compramos 120% más tierra de lo que se compró en todo el año pasado. Significa además que los recursos que tenemos en 2 importantes convenios, senador, que son el de la Sociedad de Activos Especiales y el del Fondo de Reparación, ya se están quedando cortos, porque definitivamente a partir de las promesas hemos venido copando las condiciones para comprar esa tierra, y consideramos que incluso tenemos el espacio presupuestal para poderlo refondear. Significa por fin, y aquí es muy importante decirlo, que por fin podemos comprar la tierra del Fondo de Reparación de Víctimas, que es un gana y gana para el Estado sustancial. Para quien no lo recuerde, el Fondo de Reparación de Víctimas no es otra cosa que la tierra consignada por los extintos paramilitares, que está bajo administración de la Unidad de Víctimas, y que a la par de que nosotros vamos comprando fincas, con esa misma plata se reparan las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Entonces es muy importante que por fin, a partir de alrededor de un mes, habilitamos las condiciones para poder iniciar a comprar tierra muy valiosa, muy importante, particularmente en el sector de Córdoba y en el sector de Cesar, entre otros casos. Siguiente. ¿Cómo compramos tierra a los campesinos y qué ajustes hicimos? Que a mí me parece que es sumamente valioso hacer estas precisiones por varias razones. La primera de ellas es porque en muchas cosas no coincidimos con el informe de la Procuraduría, pero en muchas otras sí. Particularmente voy a decir en una. Cuando se dice cuál era el procedimiento de compra, la Procuraduría mete el dedo en la llaga y dice: cambiaron 8 veces el procedimiento interno de compra. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos desde mi dirección? Reglamentar con un manual técnico y operativo el procedimiento de compra, a partir de lo que se estableció en el Plan Especial de Dotación de Tierras y a partir de las disposiciones de la Ley 160. Hoy hay una resolución que determina, por ejemplo, que no se puede comprar una sola hectárea de tierra de ninguna finca sin una visita de un agrónomo a la finca. Y ese cambio es fundamental, es lo más responsable. Tan es fundamental y tan es responsable que definitivamente, y hay que decir al senador Miguel Uribe, no necesitamos 4.000 personas, necesitamos 6.000. Porque sin duda alguna necesitamos la capacidad para que vaya un agrónomo a evaluar la finca. No vamos a evaluar la capacidad agronómica de una finca por una foto satelital. Eso induce al error. Eso es irresponsable con los recursos de los colombianos. Entonces, para nosotros es sumamente valioso ese cambio.
Por ejemplo, aquí está más o menos como el esquema. La postulación del predio sigue la viabilidad técnica y jurídica. De manera conjunta se hace la viabilidad agronómica. Se hace a partir de eso el levantamiento topográfico y el avalúo, la presentación de la oferta, la aceptación de la oferta con promesa de compraventa, se expide el registro presupuestal e inicia el proceso de escrituración. A nosotros nos decían algunos senadores, vea, tenemos problemas serios con la disposición final del título, la gente necesita hacer el título, nos decía hoy el vicepresidente. Claramente, pero no solo depende de la agencia, depende del perfeccionamiento del negocio jurídico, también depende del propietario. Depende que vaya, que se ponga al día con sus impuestos, que pague sus acreencias, que libere el predio y que a partir de allí, que además esto es central, y quiero decirlo de forma clara, iniciemos el esquema de parcelación participativa con los campesinos. Porque nos dimos cuenta de una cosa maravillosa, senador Marcos. Cuando compramos una hacienda tan grande como la que compramos en San Onofre, no estamos simplemente entregando tierra, estamos creándole un corregimiento a los municipios. Pasar de una finca de 2.000 hectáreas a tener 100, 150, 180 campesinos en esa finca es crearle un corregimiento a ese municipio. ¿Y eso qué implica? Áreas comunes, equipamientos comunes, pensarse la disposición del ordenamiento del territorio, disponer de los espacios vitales para que ese funcionamiento de la comunidad ni vaya a revictimizar ni vaya a precarizar las condiciones de vida de esa comunidad campesina. Entonces, pasamos de un equipo de 9 personas a un equipo subregionalizado en un sistema de giro de fincas de alrededor de 50 personas que se dedican a todos los esquemas de parcelación, para poder calcular y planificar muy bien, en concurso con las autoridades locales, qué podemos hacer en esas fincas. Entonces, ahí es que nos hemos podido articular con ciertas sinergias. Por ejemplo, Palmitos, Simba y Potosí, 2 predios maravillosos de la SAE. El alcalde municipal dice, yo necesito ir a hacer el parque solar para el subsidio de la generación. Y se generó un acuerdo entre la comunidad indígena, la comunidad campesina y la autoridad municipal para disponer de esa tierra en función de generar esos equipamientos municipales. Siguiente. Hay varias cosas que son claves, senador, y usted las detalló muy bien. La primera que queremos detallar es que la reforma agraria no se hizo para comprar tierra de origen baldío, pero también tenemos que hacer una diferenciación. A partir de la expedición del título, esto ya no es sino simplemente un registro asociado a ser propiedad privada. ¿Cuál es la dificultad concreta? Cuando se engloba, ¿cierto? Nosotros podemos disponer de las demandas para que a partir de ello se devuelva al origen natural de la asignación del baldío, que no es más que el título individual. Incluso esta agencia ya ha dispuesto de las primeras demandas asociadas alrededor de este importante tema. Siguiente. ¿Cuánto tiempo necesita, señor? No, yo creo. Moción de orden. Gracias, presidente. No, es que pues quienes estamos aquí de manera presencial hemos estado escuchando a los senadores y senadoras, a quienes fueron citantes de este debate, y por supuesto queremos escuchar con total tranquilidad, sin mayor límite de tiempo, a los miembros del gobierno. Ya intervino la ministra, estamos escuchando al director de la Agencia Nacional de Tierras y como usted ve todos estamos muy interesados y muy atentos a su intervención. Yo quisiera pedirle por favor que le dejáramos con libertad poder terminar la intervención, ya que las intervenciones de los senadores fueron bastante largas. Gracias. Los tiempos están en la ley y son regulados por la mesa directiva. ¿Qué tal que le hubiéramos dado tiempo abierto a todos los senadores? No terminaríamos en 3 días. Lleva 13 minutos, la ley habla de 20, como se lo dimos a los citantes, le quedan 7. Adelante. Pero rápidamente le quiero comentar varias cosas alrededor de la viabilidad técnica. Porque a partir de la viabilidad jurídica y la viabilidad técnica, debo reconocer que tomamos decisiones concretas a mi llegada a la Agencia Nacional de Tierras. La primera, un comité de casos críticos. ¿Qué es lo que está pasando con casos como los que usted señala? Que en el único que hoy no teníamos en el radar, y debemos reconocerlo, es Puerto Jordán, que vamos a tener todas las condiciones en el municipio de San Juan de Arama, perdón, Puerto Rondón, ¿es que es? En el municipio de San Juan de Arama, pero todos los demás, senador, hoy están consignadas denuncias en la Fiscalía de este director de la Agencia Nacional de Tierras. Pero no solo eso, a partir de la expedición del informe de la Procuraduría,
¿Es este director de la Agencia Nacional de Tierras el que le ha solicitado acompañamiento especial a la Procuraduría? Porque tenemos diferencias. Y tenemos diferencias porque ese informe en algunas consideraciones haría inviable la reforma agraria. Por ejemplo, le quiero decir de lo que no comparto del informe de la Procuraduría: los ecosistemas de agua. O sea, limitar la posibilidad de que los predios que colindan con ecosistemas de agua no se pueden comprar por la Agencia Nacional de Tierras hasta deslindarnos y determinar las cotas de inundación, prácticamente es generar que un predio que yo en la agencia puedo durar comprando 3 a 4 meses, dure más de 1 año y medio comprando. Pero además, desde la creencia natural y tradicional, que vale una finca sin agua. O sea, hoy incluso se generó una controversia a partir de la necesidad de que también este tipo de reservorios que tienen las fincas que se compran terminen protegiendo la capacidad productiva de la finca en verano, y particularmente en la costa caribe y en otros ecosistemas en los que el verano generan altas temperaturas. Eso es un componente de los que tenemos amables y serias divergencias con la Procuraduría en ese hallazgo. Pero en el componente de casos críticos, siguiente. Nosotros hoy podemos decir que hemos frenado 66.000 millones de pesos en pagos. Por ejemplo, cachorros, que usted documentó bien. Esa denuncia no solamente la interpusimos nosotros, no se ha pagado el 70% del predio y estamos haciendo las acciones jurídicas para recuperar el 30% que se pagó. Porque además no se puede pagar con promesa. Esa era una muy mala tradición que se venía generando en la Agencia Nacional de Tierras, que nosotros corregimos. En la promesa no se puede pagar, se paga a partir de la entrega material del contrato, a partir de la firma de la escritura. Ese es uno de los elementos sustanciales que se generaron en los cambios. Pero además tenemos, a partir del control de precios, un sistema de avalúos de referencia. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un universo de 2.500 avalúos en todo el país. Entonces tenemos una tasa promedio de avalúo por hectárea en cada municipio de Colombia. Y hoy el IGAC, hace más o menos 15 días, expidió también una resolución interna de precios. Entonces tenemos doble sistema de control de referencia y un control interno para evitar los sobrecostos en el precio de la tierra. Esos elementos nos permiten disparar las alarmas, que no necesariamente se compre o no se compre, sino que a partir de ahí se dispara una lupa y se revisa cómo se justificó ese incremento de precio y bajo qué circunstancias se generó. Esas son las curvas de Gauss alrededor de los precios de la tierra en cada uno de los municipios de Colombia y en los departamentos de Colombia. A partir de eso nosotros revisamos el esquema de avalúo y corregimos lo que se tenga que corregir. Siguiente. Todos los procesos de pagos que decíamos, la escrituración, bueno, todo lo demás. Siguiente. Siguiente, por favor. Comunidades étnicas, yo lo decía, la enorme diferencia con comunidades étnicas es que no es una oferta libre y espontánea del propietario. Son las autoridades tradicionales, ya bien sea del resguardo del Consejo Comunitario, quien nos postula el predio de ampliación bajo su significancia espiritual, productiva, territorial o su cosmovisión del territorio a partir de una tradición que allí pueda demostrar. No es un asunto que nosotros dispongamos a referencia explícita cuál predio y cuál no puede ser la ampliación de un resguardo. Eso es un elemento central que nos ubica en los cambios y en los sistemas de este proceso. Yo quisiera terminar con las últimas 2 diapositivas. Es el mismo procedimiento, pero con este tipo de ejercicio. Siguiente. La expedición de la resolución, que es mesa técnica de seguimiento a casos críticos. 5 de los 6 casos que usted aquí expuso, senador, ya hacen parte de la mesa técnica de casos críticos para ver cómo se valoran las actuaciones jurídicas alrededor de estos importantes temas. La expedición del manual. Y aquí este elemento es central. Hoy se cambió el sistema de compra. Antes se postulaba la tierra por WhatsApp. ¡Oh, sorpresa, presidente! Ni siquiera los propietarios sabían que se estaba ofertando su tierra en la Agencia Nacional de Tierras, porque cualquiera que tuviera la matrícula lo postulaba por WhatsApp. Hoy cambiamos ese sistema de referencia y hoy o el propietario sube los papeles de su predio o lo sube un apoderado subiendo el poder al sistema, para generar la mayor transparencia, evitar la intermediación asociada a estos procesos de compra que son sumamente importantes. Siguiente. La respuesta de la Procuraduría, que ya lo decíamos, pero yo quiero terminar sustancialmente con varias de las cosas. Sabemos el reto sustancial que significa la reforma agraria para el país.
Sabemos la importancia histórica de lo que nos estamos enfrentando. Sabemos que hoy podemos tejer con armonía, con disposición y con coraje un acuerdo nacional para superar ciclos de la violencia. Pero también sabemos que estas disposiciones, en el marco de nuestra propia ejecución, en el marco de los procedimientos legales, tienen que ajustarse con plena responsabilidad de los recursos públicos. Hoy, en este debate, queremos de manera gratificante saludar la voluntad de distintas bancadas en decir, tal vez corrijan esto, pero la reforma agraria va. Eso nos parece maravilloso alrededor de este proceso y creo que hablo en nombre del sector, incluyendo también las apreciaciones de nuestra ministra. Y es muy importante detallarlo por una razón concreta, porque la institucionalidad que administraba las tierras en Colombia cambió. Y tan cambió que claramente hemos asumido riesgos, pero a favor de los campesinos de Colombia, a favor de las comunidades indígenas de Colombia. La época en la que el antiguo Incoder falsificaba títulos para privilegiar latifundistas terminó. Hoy seguimos insistiendo permanentemente en el legítimo derecho del campesino de aspirar a tener un puñado de tierra en sus manos, en la posibilidad. Y esa es la aspiración. Director, un minuto y medio entonces. Y esa aspiración del legítimo campesino que ha padecido las cruentas consecuencias de la guerra, de tener un piso en el que sienta la seguridad jurídica a su familia, de tener la capacidad y los medios productivos para hacer grande este país, es lo que alimenta el sueño y la aspiración colectiva de hacer esta reforma agraria. Mil gracias, presidente.